poco porque siempre tratamos de tratar de diversos temas, tratamos de que usted esté enterado de todo lo que va sucediendo a nivel provincial también, y en este caso tiene que ver con una nueva recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las vacunas anti-COVID. Las vacunas de refuerzo solo serían para población de alto riesgo. Bueno, a ver cómo tenemos que reaccionar ante eso. Y por eso ya lo tenemos al doctor Oscar Atienza con nosotros, como siempre. Un placer tenerlo, Oscar. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la charla nuevamente. Un gusto siempre hablar con ustedes. Un placer, un placer. Y bueno, hemos tenido tantas charlas a lo largo de la pandemia y que lleguemos a este punto. ¿Es bueno esto o cómo tenemos que tomarlo de esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, era más o menos lo que estábamos esperando. Después de que pasara un tiempo y ver la efectividad de las vacunas y que los casos comenzaran a bajar, empezar a decidir a qué grupos se le iban a dejar esas vacunas, ¿no? Y bueno, la recomendación hoy en día es que se aplique a personas de más de 65 años o a las menores de 65 que tengan factores de riesgo. Es decir, un esquema muy similar a lo que es el sistema de vacunación gripal. Claro. Lo que todavía no está claro es cada cuánto. Eso creo que vamos a tener que dejar pasar algún tiempo para ver la efectividad de las vacunas en el tiempo, cuánto duran. Sabemos que más o menos entre 6 y 8 meses, pero puede ser que duren un poquito más. Entonces, la recomendación hoy es solamente a grupos de riesgo, va a quedar allí. Y bueno, seguramente si hay algún tipo de modificación de la pandemia, porque todavía no ha terminado, aumentaron por 4 la cantidad de casos en los últimos 15 días, se analizará la posibilidad de aplicar mayor cantidad de dosis. Pero hoy la Argentina, por ejemplo, ya tiene grandes porcentajes de la población vacunadas con 2 y 3 dosis, y eso ha sido muy positivo porque hemos, por lo menos el año pasado, vivido prácticamente de modo normal, sin colapso de los sistemas sanitarios. Y el único factor que intervino para eso fue la vacuna. Así es que Claro, la verdad claro. que ojalá que siga así y que no necesitemos tantas vacunas, pero bueno, por lo menos una anual para estos grupos de riesgo creo que va a ser necesario. Esto viene bien, bueno, yo conozco mucha gente que es, no sé si antivacuna, medios pavos son, diría la palabra justa, doctor, porque bueno, hay gente Es que... así. hay- Yo te diría, no son del todo pavos, porque cuando vos los interrogués y le preguntás, tienen todas las vacunas colocadas, Ah, tienen el sí, carnet de excepto vacunación esta, completo. excepto Son esta, claro. antivacunas, pero no son No pavos sonso. ni tontos, las tienen claras, así es. Bueno, digo Eh, que bueno, y que muchos me dicen, viste, yo no me vacuné, no fue necesario y ya pasó la pandemia. Sí, pero gracias a que todo el resto sí se vacunó, a que gran parte de la claro, población se vacunó, es que llegamos hasta acá. así es, ese es el efecto rebaño. Claro, Es decir, pueden quedar remanentes de la población sin vacunar, cifras no muy grandes, ¿no? No más del 20% de la población que es protegida por el otro 80%. ¿Por qué es protegida? Porque en ese 80% los contagios o no se dan o se dan de un modo muy leve claro. que evita digamos, el contagio masivo entre personas. Entonces ese otro 20% queda cubierto. Esa es un poco la idea. No está pensada la inmunidad de rebaño para aquellos que no quieren vacunarse, sino para los que no pueden vacunarse. Gente que en Claro, realidad está pasando por problemas de salud serios, claro, claro, claro. inmunosuprimidos, que no se pueden vacunar. Bueno, a esas personas yo creo que es un poco el intento de poder cubrirlo con la inmunidad de rebaño. Claro, 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 claro. Y atención, no tenemos que relajarnos no solamente con el COVID, con un montón de otras enfermedades más. Vi que la poliomielitis está avanzando en algunos países, también acá en Latinoamérica, ¿no? Así es, bueno, eso es casualmente por el avance de los grupos antivacunas. Fíjate que es una enfermedad que la teníamos prácticamente erradicada a nivel mundial, quedó solamente en un par de países con algunos casos y hoy nuevamente vuelve a resurgir. Y esto es, hay que agradecérselo a los movimientos antivacunas, son los que promueven este tipo de acciones, que meten miedo a la gente. Y hay países que están realmente complicados con el efecto vacunas, ¿no? Porque han proliferado demasiado los movimientos antivacunas y a partir de allí se empiezan a quedar sin protección para algunas de las enfermedades.
Así es que es todo un problema y hay muchas enfermedades que nosotros le llamamos reemergentes, que ya habían sido eliminadas y que vuelven a surgir y que son todo un problema y un desafío para la salud pública en un mundo extremadamente globalizado y comunicado. Pensá que en menos de 12 horas podés dar la vuelta a la mitad del mundo. Y ese es un problema porque a la misma velocidad podés trasladar una enfermedad. Es lo que pasa con el dengue hoy. Hace 4 años atrás el dengue no era un problema para la Argentina, lo teníamos solamente en algunas provincias del norte y hoy está extendido hasta cerca de La Pampa. Claro, Y esto es producto de la gran movilidad que tenemos y en una enfermedad que requiere un vector, que es el mosquito, para poder trasladarse. En claro. otras que son de contagio directo, como poliomielitis y COVID, en horas vos tenés casos en distintas partes del mundo. Exacto, exacto. Yo creo que nos dio el COVID nos dio un ejemplo de lo que es la globalización, un ejemplo feo, ¿no? De lo que es la globalización y el que tiempo récord, porque al principio empezó solo por allá, que es más, algunos ministros de la República Argentina hablaban de que el COVID ni iba a llegar siquiera y qué sé yo, y después la última variante que en nada estuvo, creo que en una cuestión de días nada más ya estábamos contagiados aquí en la República Argentina. Esto nos da un pantallazo de lo que es la globalización con las enfermedades, ¿no? Así es. Pero además hay modificaciones en el clima del mundo. Hoy tenés un cambio de esquema en las enfermedades epidemiológicas y esto es producto de la tropicalización del clima hacia regiones más al sur, al hemisferio sur. Por ejemplo, Ah, hoy tenés un clima tropical que era propio de las provincias del norte en la Argentina y hoy prácticamente se extiende hasta La Pampa. sí. Esos cambios de clima, sumado a la globalización, a la posibilidad de que vos hoy tengas 50.000 argentinos en Europa, otros 50.000 en Estados Unidos, otros 50.000 en Asia. Es decir, tenés constantemente mucha gente distribuida en distintas partes del mundo que va y viene en el transcurso de 15 días. Es decir, que podés tener un intercambio de enfermedades inimaginables en Ah, muy poquito tiempo, ¿no? Eso es un poco la modificación del paradigma epidemiológico en salud, que lo discutimos constantemente, ¿no? Con especialistas de México, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, Chile, y es algo preocupante, ¿no? Porque nos ha cambiado un poco el escenario a nivel mundial de todas las enfermedades que son de tipo transmisible. así es. Bueno, este año hubo 35, casi 40 grados en provincias del sur, una cosa que era rarísimo. Y bueno, y esto también implica nuevas enfermedades, y en este caso, como dice usted, el mosquito ese del dengue llega hasta esa, porque tiene las condiciones necesarias para llegar, para vivir en esa zona también. Antes era frío, no lo vivía ahí, ¿no? Así es, pero fíjate, ¿no? Que atravesamos un periodo de sequías muy grandes Ujú. y de mucho tiempo y el dengue no estaba. Aparece de la mano de Del las agua, lluvias, aparecen claro, lluvias torrenciales, es tremendas verdad. y en 10 días tenemos proliferación de dengue, más de 9.000 casos, 5 ya creo que van por 9 los fallecidos por dengue en este último tiempo y extendido hasta prácticamente La Pampa. Y esto de la mano de la lluvia. Fíjate que en poquito tiempo cambió el mapa epidemiológico que teníamos del dengue para todo el año. En solamente 15 días el escenario es totalmente distinto, por lo que hay que tener muchos cuidados con estas variables que a veces no las tenemos en cuenta y hacen que por ahí algunos ministros metan la pata y digan esta enfermedad no va a venir y 15 días después uno la tiene Claro. presente. Digo, está cambiando la epidemiología de las enfermedades y tenemos que acompañar ese cambio para poder entender lo que va a pasar en el futuro con las enfermedades estas, ¿no? Claro, y recordemos que para el dengue no hay vacuna, que lo que hay es prevención, porque después es salvarse como uno pueda, ¿no? Según el cuerpo, según la Así situación. es. Así es, mira, es una enfermedad complicada el dengue. El dengue lo transmite el mosquito. Hay 4 variantes de dengue. En la Argentina ya hay presente 2 variantes. Cuando te contagias con una variante, el cuadro clínico es un cuadro gripal muy parecido al del COVID, al de la gripe A. Puede diferenciarse por los dolores de cabeza que son retrooculares,
o los dolores de articulaciones, se la llama la enfermedad quebranta hueso. Digo, Ah, es un dolor muy fuerte. Pero se puede presentar como un síndrome gripal simple. El problema es cuando te contagias por segunda vez con otra variante del dengue, que ya están presentes y al mismo tiempo en prácticamente la mitad del país. Allí aparece un cuadro que es hemorrágico y que tiene una letalidad del 50%, es decir, de cada altísimo. 2 personas muere una. Es gravísimo, requiere siempre internación y es a lo que no tenemos que llegar. Yo Claro. le pido a la gente, digo, hay muy pocas campañas sobre dengue a niveles de gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Y lo que nos tendrían que estar enseñando es, por ejemplo, descacharrar. ¿Qué significa eso? Salir a nuestros patios, yo los invito a salir a los patios, a subir a los techos, mirar todo tipo de recipiente que albergue agua limpia, es un lugar propicio para que el mosquito en no más de 7 a 10 días se reproduzca. Hay que eliminar eso, hay que empezar a usar tela mosquitera, tul para las cunas de los chicos, de los nenes, repelentes, hay que ir a la escuela con repelente, a los chicos hay que mandarlos a la escuela con repelente, usar todo tipo de insecticida para evitar el mosquito en la casa. Y si tenemos mosquito en nuestras casas, quiere decir que en un perímetro de entre 50 y 80 metros alrededor de mi casa hay algún recipiente que cría al mosquito, porque el mosquito en todo su periodo de vida no supera o no excede ese espacio, no va más allá de los 50 o 80 metros. Es decir, que allí estaría el criadero, hay que salir, buscarlo y eliminarlo. Claro. ¿Sabe lo que los otros días, más allá de descacharrear, porque a lo mejor los otros días estuve en la casa de un conocido, mire el detalle, ¿no? No tiene nada para donde se junte agua. ¿Sabe dónde se junta el agua? En el techo plano. Claro, En el techo plano, claro. bajito, la típica, agua baja, porque es que es como un charco que quedó en el techo y que no salió, limpia, baja, perfecto para el mosquito. Es así. Tiene que ser agua limpia lo que necesita este mosquito. Exacto. Las piletas. Miren, hay que mirar con detenimiento las piletas porque las larvas del mosquito son muy chiquititas, pero si uno mira con atención, las ve moverse. Sí, Y si las ve moverse, hay que usar algún larvicida porque el cloro no las mata. Mucha gente exacto. cree que echándole cloro las va a matar a las larvas. No, no las va a matar. Hay que usar algún tipo de rejilla o si tienen piletas con filtro, poner en funcionamiento los filtros para poder filtrarla. Es decir, busquémoslo al mosquito. Son lugares, hasta en una tapita de gaseosa tirada en un espacio público que contenga agua, es suficiente como para que se pueda reproducir. Así es Así es. que es fácil eliminar el dengue, pero no hay muchas campañas para poder explicarle a la gente cómo tiene que hacerlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, hemos hablado de todo, doctor. Hemos hablado de la vacuna del COVID, hemos hablado de un poco de dengue, de polio, no, a no relajarse con las vacunas esas. Esas me parece que directamente... ¿Sabe qué es lo que siento, doctor? Que hay como una generación que no conoció la gravedad de la poliomielitis porque dejó personas discapacitadas, una generación completa, Muchísimas. muchísima, muchísima. Yo conozco varios. Mirá, fue una de las épocas en las que se daba clase, tanto estuvo en discusión el tema de la suspensión de la presencialidad escolar en la Argentina. Bueno, en la época de la poliomielitis se daba clase por radio, es Ah, decir, se suspendieron las clases, se daba claro, clase por radio. La cantidad de gente que hoy usa muletas o silla exacto. de rueda a culpa Sí, de la poliomielitis, sí. pintaban los troncos de los árboles con cal para evitar que la polio, cuando la gente se apoyara allí, se transmitiera. Eh, Digo, hubieron campañas muy, muy importantes. La gente que no conoció la poliomielitis hoy no entiende lo que Exacto. ocurrió, pero fue gravísima y a nivel mundial. Claro, que son, por ejemplo, yo no lo viví, no sé de qué se trata, pero sí conozco mucha gente que me contó lo que fue y bueno, verdaderamente es gravísimo. Y creo que esos padres de hoy, que serían los más o menos de mi edad, no toman real conciencia de lo gravísima que es esa enfermedad, ¿no es cierto? Tanto la polio como el Así es. sarampión y las consecuencias gravísimas que trae. Así que está bueno cada vez que podemos, doctor, de hablar de estos temas para que la gente tome conciencia. Así es. Gracias como siempre por la convocatoria. Es un gusto y disponible para lo que necesiten. Gracias, doctor. Un abrazo grandote. Gracias. Mil Que anden gracias bien. siempre por su tiempo. Ahí está el doctor Oscar Atienza, como siempre. Un placer hablar porque es tan claro, tan preciso, con números. Una persona que está todo el tiempo informándose a nivel mundial, ¿no? Porque como él decía,
las transmisiones de ahora son muy rápidas, son muy rápidas, así que es importante, a vacunarse, no lo duden.